está con nosotros Rubén Galassi, diputado provincial por el Partido Socialista, también integrante de Unidos, un intento, un conglomerado, una unión de partidos que incluye, por supuesto, al socialismo como una referencia dentro de esa coalición que está gobernando la provincia de Santa Fe, por cierto, a través de la figura de Maximiliano Puyaro. ¿Cómo te va, Rubén? Gracias por haber venido. No, gracias por invitar, muy bien. A propósito de esto último, ¿qué rol tiene el socialismo dentro de Unidos? Somos Para arrancar parte... así por la política, después vamos Sí, apuntando, enfocándonos en otros temas. No, tenemos un rol importante, de hecho, en el Ejecutivo tenemos representantes, o sea, son las cabezas visibles en 2 ministerios. Emilio Jatón también forma parte del gabinete, y en todas las áreas del Ejecutivo hay hombres y mujeres del socialismo. Después, la presidencia de la Cámara de Diputados, y somos el bloque mayoritario individualmente por partidos dentro de la Cámara de Diputados, con protagonismo importante. Así que somos, creo que, fundamentales en esta coalición de gobierno, aportando toda la mirada que tiene el socialismo sobre los hechos de la realidad, pero también la experiencia que nos dio haber sido conductores de un proceso político durante 12 años. Y hoy acompañando a Puyaro, aceptando su liderazgo y valorando todo lo que se está haciendo. Para aquel que dice, y el Unidos no deja de ser un esquema de compartimentos estancos dentro de la política, gobierna el radicalismo, el resto acompaña con cargos de relevancia. Bueno, lo mismo decían cuando los gobernadores eran socialistas. Sí. Nosotros siempre hablábamos del Frente Progresista, y quienes cuestionaban, por la razón que sean, decían gobiernan los socialistas, y en realidad los 3 gobernadores socialistas tuvieron vices radicales y hubo muchos en los ministerios y muchas, así que son un gobierno de coalición. Creo que es una buena experiencia lo que hace Santa Fe, y ojalá esto se pudiera replicar a nivel nacional, porque la coalición de gobierno implica que uno tenga que hacer todos los días esfuerzos para buscar coincidencia. Es mucho más fácil cuando es un gobierno monocolor, que una figura que lidera baje las órdenes y todos se encuadran. El gobierno de coalición implica que se discutan, no acompañar ciegamente. Y es lo que pasó. Nosotros votamos prácticamente todas las leyes que envió el Ejecutivo, pero ninguna salió como llegó a la Cámara de Diputados o a la de Senadores. La reforma previsional, la armonización previsional, la actualización del esquema previsional, como se lo denomine, ¿implica necesariamente aumentar la edad jubilatoria y aumentar los aportes? ¿No se puede salir de esas dos posibilidades? Tenemos un problema en Santa Fe que tiene que ver con un déficit creciente que obedece a múltiples razones. Una de ellas, y claramente visible, es que hemos tenido un aumento importante de la cantidad de beneficiarios del sistema que no está acompañado por la cantidad de activos. Y en el Estado, por más que se modifique la situación económica, no es como en el sector privado, que la expansión económica puede aumentar la masa laboral, hay un límite. Y esto hay que analizarlo. La explicación fundamental es porque afortunadamente hay una mayor expectativa de vida. Pero la reforma que estamos imaginando, por lo menos la que planteamos hoy los legisladores, no tienen que ver tanto con la edad. Personalmente todos conocen mi opinión. Yo creo que esa es una discusión más de fondo, son los países los que discuten esos criterios. En Santa Fe puntualmente estamos buscando cómo mejorar los ingresos, y en un sistema solidario, hay que decirlo con todas las letras, no hay otra forma que mejorar los ingresos que sean que los activos, que van a ser los futuros beneficiarios, aporten un poco más, y al mismo tiempo, como contraparte, el Estado, que es el empleador, también mejore sus aportes. ¿Sería llevarlo a 17,5, 18? No, sería ver en base a los ingresos, porque esto también es muy complejo. No es lo mismo el Poder Ejecutivo, que hacia adentro tiene distintas realidades. De hecho, dentro del Poder Ejecutivo hay dos regímenes especiales, docentes y policías. Exacto. Que tienen sus particularidades. Después no es lo mismo ser un portero o portera que trabajar en API. No es lo mismo trabajar en ser enfermera del Hospital Cuyen que ser trabajador de... Jerarquizó la EPE. Sí, de las empresas EPE o Agua, o de lotería, o
por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, ni hablar de los que están en el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Entonces eso hay que estudiarlo. Y habrá que ver. Sí, lo que planteamos, porque nosotros no elaboramos el proyecto, lo que hicimos es recomendaciones, que haya un criterio progresivo en base a los ingresos y que el aporte más alto lo hagan justamente, está explícitamente expresado, que parta por gobernador, ministros, funcionarios políticos, que parta por los miembros de la Corte Suprema, por los jueces, por los demás magistrados, sean camaristas u otro cargo en el Poder Judicial, por los legisladores, por sus asesores. Ahí va a estar dada el mayor esfuerzo en esos sectores y después progresivamente en base a los ingresos. La idea es que el aporte lo puedan hacer quienes están en condiciones de hacerlo y no afectar a los de menores recursos. ¿No hay chances de, pensar que la seguridad social tiene la relevancia y el estatus de la seguridad y la educación, la salud, y por lo tanto si hay que capitalizar ahí con rentas generales, bueno, habrá que hacerlo es en que el Estado lo hacen con agua, lo hacen con la EPE, lo pueden hacer también, ¿no? Pero estamos hablando de que la proyección del déficit está llevando a que pueda colapsar el sistema, o sea, no es que estamos hablando de cifras no manejables, y viene en un aumento creciente. En el mes de junio fue 52.300 millones el déficit, un solo mes, 52.300 millones. Entonces, es verdad que hay por leyes, una parte lo tiene que cubrir la nación, para eso se están haciendo los reclamos, vía administrativa y vía judicial, pero ya conocemos esta historia. Santa Fe viene desde la época del brigadier López peleando contra los gobiernos centrales por los recursos que no vienen. Lo vamos a seguir haciendo, de hecho con el gobernador Wiener se logró ganar ese juicio para que le devolvieran el 15% de la coparticipación, pero ¿cuánto tiempo pasó? El juicio se inició en el 2009, se gana en el 2015, se empieza a cobrar en el 2023, entonces también hay que ser realista. Y un sistema solidario, el Estado ya aporta, porque por cada peso que aporta el trabajador en actividad empleado estatal, el Estado pone la contraparte. Lo que pasa es que ahora está poniendo cifras que son, para tener dimensión, hoy la proyección del déficit 24 es más que todo lo que va a gastar el Estado en equipamiento a las fuerzas de seguridad, en construcción de aulas para las escuelas, en obra pública vinculadas a ruta. Entonces, el problema, y es lo que advertimos, que si no lo reformamos, los que queremos que este siga siendo un buen sistema, que paga buenas jubilaciones, yo esto también quiero remarcar, la mínima en Santa Fe la cobra alrededor del 8% y cobra más, 100.000 pesos y pico más que las mínimas nacionales, que ahí la cobran al revés, claro, más del 90%. Entonces Santa Fe tiene un buen sistema y hay que defenderlo. Y cuando es solidario y de reparto, uno puede políticamente tener un discurso que suene mejor a los oídos, pero no hay otra forma que hacer mayor aporte. Pero a ver, te hago una analogía que tal vez no es la más... la más eficaz o la mejor. Pero a cualquier vecino vos adeudás, ni que hablar, 6 años. Adeudás 6 meses la luz, te bajan el servicio, te ejecutan la deuda y tenés que buscarte, incluso tenés que ir a pagar. Bueno, un incordio. Ahora, primero Alberto Fernández incumpliendo en su gestión las partidas que debía enviar a la provincia para el déficit de la caja de jubilación en la provincia de Santa Fe. Por aquello que las provincias que quedaron en el régimen provincial... 0 pesos. Cero. No, y Milei esta parte, 0. Y Milei lo mismo. ¿Y cómo le explica el político la política? Y bueno, pero esto es así, hay que esperar, metimos una cuestión administrativa y también fuimos a la Corte. Es medio raro, ¿no? Y sí, bueno, pero es lo que sucede en este país con tantas cosas. O sea, la nación dispone por decreto y dice, nosotros no tenemos déficit, pero no tener déficit implica haber no solo paralizado la obra pública, sino frenado las transferencias que por ley tiene que hacerle a las provincias. Porque esto suena engorroso, pero ¿por qué la nación tiene que contribuir con Santa Fe? Porque en su momento la mayoría o la mitad de las provincias transfirieron las cajas de jubilaciones al ANSES y la nación se hace cargo de eso. Hubo muchas provincias, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, no la transfirieron y entonces la sostienen como régimen. Fue un gran acierto eso, porque de hecho hay mejores jubilaciones, pero viene sucediendo en los últimos años que el déficit cada vez más creciente, entonces uno tiene que cargarle a los vecinos que no son ni empleados ni jubilados provinciales vía
los tributos una carga que es de un sistema específico. Estamos convencidos que el Estado siempre va a tener que asistir a la caja de jubilaciones. Nunca vamos a llevar a un equilibrio entre los aportantes y los beneficiarios. Pero no puede ser que estemos en estas cifras, porque, insisto, lo que puede pasar es que en algún momento esto colapse. De hecho, en Córdoba, en el 2009, no pudo pagar una parte de las jubilaciones y tuvo que emitir bonos. No queremos, o sea, porque el Estado no es que tiene una caja fuerte, la abre y saca la plata. O sea, en un Estado subnacional ingresan tanto y uno tiene que asumir todos los costos. Y entre ellos está el sistema previsional, que está cada vez más deficitario. Cuando el legislador aprueba la ley 6.915 del régimen jubilatorio de la administración pública y la 11.530 del régimen policial, ahí se pensaba en un jubilado que llegaba a cierta edad, ya digamos, era un jubilado avanzado en edad. ¿Hoy esa edad es un jubilado joven o hay que tratar de bancar, digamos, ese tope de edad para jubilarse? No hay dudas que la expectativa de vida ha crecido, sin dudas, afortunadamente. Todos tenemos nuestros familiares que hoy viven mucho más y estamos felices que así sea, pero el sistema previsional, o sea que se pensó para una sobrevida de en promedio 10 años cuando uno dejaba de trabajar, hoy claramente quien se jubila en 60 años o algo menos, la sobrevida supera a veces 20, 25 años. Eso hay que revisarlo y es lo que sostengo. Creo que Argentina ese debate se lo tiene que dar porque se lo está dando todo el mundo. Santa Fe también lo tendremos que ver, veremos el Ejecutivo cuál es el proyecto, pero creo que mientras tanto hay otras posibilidades y que implica que quienes hoy tienen ingresos razonables podamos, porque soy legislador y lo vamos a tener que hacer un aporte mayor. Y eso creo que es la esencia del sistema solidario. Quienes más cobran aporten un poquito más para que se sostenga. Después hay otras medidas, creo que hay que ponerle topes. Hoy hay jubilaciones que son 32, 33 veces la mínima. Le hablé antes que la mínima es 400 y pico mil pesos, multiplique por 32 por 33. De la corte, imagino, un juez entonces digo, ¿podemos poner, va a resolver eso el problema? No, pero es simbólicamente una gestualidad, que no puede ser que haya entre el que menos cobra y el que más cobra 32, 33. Pero Rubén, si hablamos de gestualidad, el gobernador, vamos a coincidir, es la figura más relevante, más importante de la conducción de una provincia. Y está 5 o 6 veces abajo de un cortesano con 30 años de antigüedad. Sí, y además el gobernador es electo por el voto directo. Yo también entiendo que los jueces tienen que tener estabilidad y la elección es de otra forma, pero también el gobernador, por nuestra Constitución, está 4 años y tiene que salir de ese lugar e ir a otra cosa. Entonces, creo que hay, por eso digo, hay una serie de medidas que nosotros estamos viendo, que nos parecen razonables que podamos avanzar en el cambio. También estamos pensando en que los topes sean por beneficiario y no beneficio. Para darle un ejemplo, hay gente que cobra jubilación y también pensión. Entonces, una cosa es cobrar 2 mínimas y otra es cobrar una jubilación de las altas y una pensión de las altas. Entonces, creo que ahí hay cosas para corregir. Entonces, eso es lo que la comisión, la verdad, escuchó a muchos especialistas de todo tipo, escuchó a los dirigentes gremiales, obviamente también expusieron desde el Ejecutivo, pero lo que quedó de todos los especialistas, que ninguno ni representaban ni a gremios, ni representaban a partidos políticos, es que los sistemas previsionales de hoy tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, bueno, Eduardo Coser, que uno dice una referencia en la discusión frente al poder viene discutiendo la adenda del Ministerio de Economía con Reutemann hasta acá y dice lo mismo que decís vos. Bueno, en el 2014 fui ministro de gobierno del gobernador Bonfatti. En el 2014 encargamos a Righi, que también es un abogado previsional, que en su momento trabajó aquí con el doctor Paganini, que falleció lamentablemente el año pasado, que eran expertos en el sistema previsional y todos recomiendan modificaciones, revisar, o sea, el mundo del trabajo ha cambiado, la expectativa de vida ha cambiado, entonces el sistema previsional también ha cambiado. Yo he escuchado a algunos dirigentes que me dicen la caja no se toca, que si la caja hoy se está tocando, o sea, porque están ingresando millones y millones todos los días del Tesoro,
que no se destinan a otro fin y van a la caja para poder pagar las jubilaciones buenas que, insisto, paga Santa Fe. Si uno no la toca, puede colapsar, insisto, y los que tenemos que contribuir a que el sistema siga siendo de Santa Fe, de reparto, solidario, tenemos que con responsabilidad buscar los mecanismos. Y habrá que aumentar los aportes del Estado, pero también tendrán que hacer un esfuerzo los activos. Y creo que hay conciencia. Si uno le pregunta a un trabajador, prefiere hacer un pequeño esfuerzo ahora, de algunos puntos extras de su aporte, pero saber que se va a jubilar con una jubilación digna. En este momento preguntás, ¿te bancás un 3,5 más de aporte? Y bueno, depende de los ingresos, porque el 3,5 bueno, no está planteado para todos. Es verdad. Está planteado. A un portero, le preguntamos a un portero, bueno, no está planteado al para gerente de la API te va a decir, sí, me la banco. No está planteado para un portero. Y no son solo los gerentes. Hoy tenemos, Santa Fe paga sueldos razonables. Y cuando uno ve los promedios de los sueldos, o sea, hay en el universo de más de 100.000 activos, o sea, si sumamos además los municipales, son casi 200.000 los aportantes, entonces hay miles de trabajadores de distintas áreas, yo antes nombré muchas, del Ejecutivo, del Legislativo, que pueden hacer un esfuerzo y pagar más. En el 2007, estábamos en este mismo estudio, vino Hermes, en el 2003. Sí. Hermes gana en el 2007. Hermes es candidato en 2003 con Paulón. Y pierde. Y pierde es el más votado, en realidad es la fórmula más votado, pero había ley de lemas, suma del justicialismo. Sí. Que fue con Hammerly. La suma del justicialismo con Obey y Hammerly. Obey, Hammerly y había otros candidatos más. Entonces, previo a la elección 2007, vino acompañado por Ricardo Atala, sí, que era su secretario de prensa. Vino, tuvimos una entrevista con Hermes vino, se va, y a Ricardo Atala me decía, nos comentaba qué título que le tiró Hermes al aire. ¿Sabés qué había dicho Hermes? Dos cosas, que iba a ir que iba a reclamar en la Corte por la detracción ilegal de los fondos de ANSES y que iba a tener la misma actitud que había tenido Néstor Kirchner respecto a la renovación de la Corte Suprema de Justicia. De autoexcluirse, poner a consideración de todas las fuerzas que estén vinculadas a la selección y el criterio de un juez. Fíjate vos que no pudo prosperar, digamos, eso, porque los jueces no... Ya los jueces... El último ministro de la Corte... ingresó con el pliego de Obey. 2003. Y después de la muerte de Bassó... 2007, perdón. Y Bassó ingresa también con el pliego enviado por Obey. Sí, o sea, el único cambio que hubo en el alto nivel de la magistratura de Santa Fe, del Poder Judicial, es el procurador de la Corte, que cuando fallece Bassó, nosotros que estábamos en el gobierno, enviamos el pliego de Jorge Barraguirre. Fue el único cambio. Sí. De los 6 ministros actuales de la Corte, el último que ingresó, o sea, todos los anteriores llevan mucho más años, es Cerveta, que ya tiene 17 años. Un montón. Netri ya anunció que se va, tiene una enfermedad muy grave, está muy mal, me han dicho que hace bastante que no va a los acuerdos incluso de la Corte los días martes. Hay 2 o 3 que también han manifestado su idea de irse. Esto es muy relativo, todavía están ahí. El caso de Netri es un caso seguro que ya anunció que se va, que hace cesar su cargo en la Corte con la jubilación, adoptando la jubilación. Yo te quiero preguntar, más que nombres, porque todo esto no quiero transformarlo en un chisme de pasillo, más allá que debe haber algunos candidatos que suenan con fuerza. ¿Qué perfil tiene que tener el próximo o la próxima cortesano o cortesana? Cuando nosotros planteamos los cambios en la Corte, no es que queremos remover a los jueces. Nosotros somos defensores de la inamovilidad, del criterio de inamovilidad del cargo de un juez. Tampoco confundirlo con perpetuidad. Y no es que estemos en contra también del conocimiento, la capacidad de una persona mayor. Pero tenemos una Corte que en promedio están todos arriba de 80 años y llevan en funciones muchísimos años, como le dije recién. Entonces creo que es necesaria una renovación. O sea, los ejecutivos se renuevan cada 4 años. Miren todos los gobernadores que han pasado. Y la Corte es la misma foto, casi idéntica, de hace 25 o 30 años atrás. Entonces creo que tiene que haber una Corte,
Primero que sea en lo posible paritaria, o sea que haya más mujeres, hoy hay una sola sobre 6. Después que estén más cerca de los 50 años, o sea, con un recorrido, con experiencia, pero también con la vitalidad necesaria para seguir asumiendo el desafío de estar en esos lugares. Y después gente con conocimiento específico, o sea, que haya diversidad en las especializaciones. Uno imagina que habrá especialistas en derecho laboral, en derecho civil y comercial, en derecho penal. Pero tiene que ser eso, una corte que uno diga, bueno, cuando los ve venir, diga, me saco el sombrero. Yo no voy a hacer juicio de valor de quienes están, pero creo que han cumplido un ciclo en la institucionalidad de Santa Fe y como tantas otras cosas, como lo estamos planteando para la Constitución, si estamos planteando una renovación de la Constitución que ya tiene más de 60 años, ¿cómo no se va a plantear legítimamente también una renovación de la Suprema Corte de Justicia? ¿Hay candidatos o no? No, mire, obviamente que en Santa Fe hay numerosos hombres y mujeres del derecho que pueden ocupar ese lugar, pero entendemos que el proceso es al revés, tiene que avanzarse en la idea de la renovación, ver las formas. Usted habló antes de que Netri ya manifestó y presentó su renuncia, veremos qué camino siguen los otros. Yo creo que no sería bueno para Santa Fe forzar por mecanismos institucionales la salida. Creo que se puede establecer un mecanismo de diálogo para ponerle bien un ciclo a un grupo de funcionarios judiciales e imaginar ahí su renovación. La última, el socialismo a nivel nacional no ha acompañado la ley de bases. Ni Mónica Fein ni Esteban Paulón, con quien hablamos frecuentemente. Marcando ahí una disidencia, pero no rompiendo nada, digamos, diciendo, como decías anteriormente, acá puede haber disidencia, lo importante es que haya un ámbito para zanjar para discutir y para zanjar cualquier diferencia. ¿El socialismo tiene algún hilito de conexión con el mileísmo, con la Libertad Avanza? ¿Te gusta algo? ¿Ves algo? ¿Reconoces algo? Sí, bueno, acá podemos tener cierta empatía, podemos jugar alguna ficha en esta política pública, ¿o te parece que todo o casi todo es, como aparece, ¿no? La crítica de la oposición es bastante malo? Vivo en Argentina y querría que estemos en otro momento del país. Valoro particularmente la actitud que han tenido en el tema seguridad, que ha sido de colaboración, de involucramiento. De hecho, años y años pidiendo que el fuero federal en Rosario tenga otro protagonismo, otra actitud, y este gobierno en 4 o 5 meses implementó el juicio oral y público, que vos conocés mucho, los resultados están a la vista, se funciona distinto. Falta ahora dotarlo de más recursos. Y además, como dije antes, desde seguridad hubo una planificación, una decisión de instalar fuerzas de seguridad federales, no venir un tiempito e irse, sino planificación en conjunto. Eso lo valoro. Entiendo que mi ley también es consecuencia de los desastres del gobierno anterior, ni hablar de lo que está sucediendo por estas horas, pero hablo de cuestiones que han marcado a todos los argentinos, la inflación, la pobreza, la corrupción. Entonces digo, mi ley es consecuencia de eso. Nosotros no coincidimos, además nos vive agrediendo, o sea, de cada 10 palabras que dice, 3 o 4 son insultos al socialismo, en una mezcolanza que para él todos somos socialistas. Pero bueno, nosotros tenemos una mirada distinta, creemos que el Estado puede funcionar de manera eficiente, que el Estado puede hacer obra pública, que el Estado no se puede desentender de la educación. Podemos dar algunos vouchers para ayudar a algunas familias que han elegido, por la razón que sea, enviar a sus hijos a un establecimiento educativo, y no a veces son privados, digo, no son los más caros, a veces son confesionales barriales, pero entiendo que el Estado tiene que apostar fuertemente a la educación pública. Y yo a veces leo, escucho algunas cuestiones de mi ley que me ponen las antípodas del pensamiento. Gracias, Rubén, por haber venido. A vos. Muchísimas gracias. Bueno. Rubén Galassi, diputado provincial, Partido Socialista, también formando parte del Partido Socialista de Unidos, para cambiar Santa Fe.